Hola, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con glosarios dentro de un curso del campus virtual. Un glosario es una actividad que permite crear y mantener una lista de definiciones o de conceptos a modo de enciclopedia o diccionario. Según quien sea la persona que va creando entradas en el glosario será principal si solo lo hacen los tutores o secundario si lo hacen los tutores y los alumnos. También se puede definir que el glosario sea calificable para puntuar y valorar las aportaciones de los alumnos. También podemos definir si queremos que los glosarios puedan ser comentados, es decir, cada vez que exista una entrada, que los usuarios del curso puedan comentar esa entrada. Una característica importante del glosario es que siempre que el nombre de una entrada aparezca en cualquier parte de nuestro curso, podemos hacer que en ese nombre aparezca un enlace a la entrada del glosario. Eso lo vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, bueno, para crear un glosario simplemente hay que activar la edición y ahora en cualquier parte del curso darle a añadir una actividad o un recurso. Y ahora hay que seleccionar glosario. Y ahora hay que rellenar una serie de parámetros que son bastantes, ¿no? En el nombre, pues le ponemos glosario de conceptos matemáticos, por ejemplo. En la descripción le ponemos este texto, por ejemplo. Decimos que este glosario es público, con lo cual va a ser secundario. Y cualquier usuario podrá completar los términos que quiera. También vamos a decir que este glosario es evaluable, es calificable. Entonces ponemos las aportaciones de los usuarios serán valoradas por el tutor. Las siguientes opciones, pues tipo de glosario, secundario o principal. Principal solo pueden completarlo los tutores y secundario puede completarlo, puede introducir entradas cualquier usuario del curso. Vamos a seleccionar secundario. En entradas podemos definir el estado de aprobación por defecto. Si definimos que sí, cada vez que alguien crea una entrada, la entrada ya aparece. Y si decimos que no, cada vez que alguien crea una entrada, alguien es un estudiante, no un tutor, hay que esperar que el tutor apruebe esa entrada para que aparezca en el glosario. Vamos a decirle que no. Permitir editar siempre. Esto permite que los usuarios, tras crear su entrada, puedan editarla siempre que quieran o no. Permitir entradas duplicadas, pues esto es interesante porque a lo mejor queremos que varios usuarios definan el mismo término, ¿no? Entonces, con esto podemos permitirlo o no. Permitir comentar las entradas, pues simplemente activamos o desactivamos esa opción que puede ser interesante. Y enlace automático a las entradas del glosario, esto lo que hace es que cada vez que aparezca el nombre de un término del glosario en cualquier parte del curso, en ese mismo nombre habrá un hiperenlace a la definición de esa entrada. Podemos activarlo o desactivarlo. Vamos a dejarlo activado. En apariencia tenemos más parámetros. El primero es formato de visualización de entradas, que especifica la manera en que se muestra cada entrada en el glosario. Las opciones son varias, completo con autor. Este formato es similar a cómo se muestra una entrada en un foro, mostrando el autor de cada entrada justo a esta. En completo sin autor, este formato es similar a cómo se muestra un foro, pero sin mostrar el autor de cada entrada. En continuo sin autor se muestran las definiciones una a una seguidas y sin mostrar el autor. Enciclopedia es igual que el formato continuo sin autor, pero además se muestran las imágenes que contengan cada entrada si es que las tienen al lado de la entrada. La siguiente opción emula un listado de preguntas frecuentemente realizadas y se añade al término y su definición las etiquetas pregunta y respuesta. Lista de entradas. En este formato los términos se muestran en una lista de hipervínculos y en la última opción, simple estilo diccionario, los términos aparecen como en un diccionario, ordenados alfabéticamente. El autor no aparece y los ficheros adjuntos aparecen como hipervínculos. Entonces seleccionamos cualquiera de ellas, en este caso completo con autor. Podemos definir el número de entradas por página que aparecen en el glosario. Bueno, tenemos la opción de formato de visualización durante la aprobación, que es igual que esta, pero solo se utiliza cuando una entrada está pendiente de revisión por el tutor, entonces aparece en este formato y una vez que se revise aparece en este formato. Mostrar el alfabeto permite que los participantes puedan buscar en el glosario según las letras del alfabeto. Mostrar el enlace todas permite que los usuarios puedan hacer clic en el glosario para que aparezcan todas las entradas seguidas. Mostrar enlace especial. Esta opción permite a los usuarios realizar búsquedas avanzadas con caracteres comodín como pueden ser la arroba o la almohadilla. Y permitir la vista de impresión hace que los alumnos tengan acceso a una vista de impresión que hará que cuando impriman ese contenido quede más ajustado a lo que es el papel que si le damos a imprimir pantalla directamente. La vista de impresión los profesores la pueden ver siempre. Respecto a calificación, podemos definir una categoría de calificación, que ya veremos en otro vídeo cómo funcionan todas las categorías. Podemos definir la calificación para aprobar, pero no podemos definirla hasta que
seleccionemos el tipo de consolidación de la calificación, porque sin tipo de consolidación no se puede calificar. Bueno, el tipo de consolidación define, en el caso de que un alumno tenga varias calificaciones en este elemento, cuál va a ser la final, o sea, la nota final. Vamos a poner que sea, por ejemplo, el promedio de calificaciones. Y aquí ya sí que podemos poner la calificación para aprobar. En la escala tenemos que definir el tipo de escala que se va a utilizar. Vamos a decir que es una escala de puntuación de 100 puntos, entonces vamos a poner que la aprobada son 50. Y el resto de opciones, simplemente ajustes comunes del módulo, permite que este elemento sea visible o no para los alumnos con disponibilidad. Y las restricciones de acceso ya sabemos que definen una serie de reglas que el alumno debe de cumplir para poder acceder a este elemento. Le daremos a guardar cambios y regresar al curso. Y ya está creado aquí nuestro glosario. Ahora ya sería cuestión de esperar que la gente fuera completando el glosario con entradas. Si hacemos clic dentro del glosario, aquí ya hemos completado alguna entrada, vamos a ver que aparecen algunas entradas, ¿vale? Entonces a nosotros lo que nos interesa primero es cómo crear una entrada. Nosotros, pues sería dándole a añadir entrada. Y si le damos a añadir entrada, tenemos que definir un concepto, una definición, que es el contenido de la entrada, alguna palabra clave que le podemos dar para etiquetarla un poco. Podemos adjuntarle archivos, que sean de imágenes o PDF, lo que queramos para ilustrar mejor el contenido de esta entrada. Y finalmente las opciones de autoenlace son las que van a hacer que cuando el nombre de este elemento del glosario aparezca en cualquier elemento de nuestro curso, ese nombre tenga un hiperenlace a esta entrada del glosario, que ese es el mecanismo interesante que tienen los glosarios, ¿no? Que podamos hacer clic en cualquier elemento y nos lleve a su definición, ¿vale? Entonces es muy interesante esta función. Para que funcione, a cada entrada que realicemos hay que darle a la opción esta entrada será enlazada automáticamente. Esta opción la dejaremos desactivada normalmente porque hace que tengan que coincidir las mayúsculas y las minúsculas. Y la tercera opción, solo enlazar palabras completas, la vamos a activar siempre. Esto hace que el enlace solo aparezca cuando el nombre, o sea, el concepto del término aparece entero, no solo un trozo. Aquí se explica muy bien. Dice que esta variable define si el enlace automático se hará con palabras completas o no. Y el ejemplo pues lo aclara, ¿no? Por ejemplo, si está habilitada la entrada casa, no se enlazará automáticamente con la palabra casamiento. Entonces es interesante porque casa no tiene nada que ver con casamiento. Entonces esto no tiene mucho sentido utilizar esta opción desactivada, entonces la tenemos activada siempre. Le daremos a guardar cambios y se creará la entrada. Si seguimos dentro del glosario, vamos a ver que tenemos un buscador, también tenemos un índice por el que podemos buscar entradas que se correspondan con letras del índice. Tenemos todas, que es el que está activado ahora mismo, donde estamos, que nos muestra todas las entradas. Y vamos a ver que efectivamente aquí están las entradas. Las podremos eliminar y las podremos editar. Y también podremos comentarlas desde aquí. Los alumnos también podrán comentarlas. Si las entradas necesitan una aprobación por parte del profesor, entraríamos, leeríamos la entrada, podremos eliminarla o editarla. Y si estamos de acuerdo con ella, simplemente le damos aquí a aprobar y ya aparece en el listado de entradas. Si nos vamos a el glosario de nuevo, vemos que efectivamente ese elemento que se llama resta ya aparece aquí. Como hemos puesto que este glosario es evaluable, los elementos que pongan los alumnos, las entradas que pongan los alumnos, podremos evaluarlas. Esta entrada la he puesto yo, no puedo evaluarla, y esta tampoco porque la he puesto yo. Pero esta de aquí sí que la puedo evaluar porque la ha puesto un alumno. Y aquí tengo la evaluación, la herramienta para evaluarlo. Le puedo dar la puntuación que quiera. Y esto ya aparecería como una calificación del alumno. Y ya lo que quedaría por ver sería la opción de enlazar las entradas del glosario. Yo sé que resta y suma son dos elementos del glosario que se han definido con la opción de enlazar activada. Entonces, si yo muestro el texto resta o suma en cualquier elemento del curso, va a aparecer un enlace a dichas entradas del glosario. Si me voy, por ejemplo, a la página principal del curso y me voy a una etiqueta que he creado aquí, esta de aquí, que, bueno, el contenido no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es una etiqueta que si desactivamos la edición informa al alumno, ¿no? Entonces en esta etiqueta se dice que en este tema se estudiarán los siguientes conceptos aritméticos, suma y resta, pero si pasamos el ratón por encima nos aparece un enlace al glosario de términos matemáticos suma y un glosario de términos matemáticas resta. Esta sería la función que es muy interesante de utilizar en el glosario. Y nada más, ya sabemos crear un glosario, ya sabemos crear
elementos de un glosario, o sea, entradas, y también sabemos que podemos calificar las entradas de los usuarios, podemos comentar las entradas y también podemos moderar el glosario, es decir, confirmar la creación de entradas por parte de los alumnos. Bueno, pues nada más, un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.